Hola, bienvenidos al canal. En esta clase les voy a explicar el procedimiento para aplicar el método de Newton-Raphson. Este método nos sirve para encontrar aproximaciones de las raíces de funciones no lineales. Entiéndase raíz a los valores de x que hacen que una función f de x sea igual a 0. Entonces, cuando encontramos esos valores de x que cumplen con esta condición, pues encontramos la raíz de esa función no lineal. Entonces, gráficamente, ¿qué representa? ¿Qué hace este método? Pues bueno, tenemos el eje de las x y el eje de las y. Aquí tenemos un segmento de curva f de x. ¿Cuál es la raíz? Pues aquí tenemos a la raíz de esta función f de x. Vean que es cuando y es igual a 0. ¿Sí? Cuando f de x es igual a 0 encontramos la raíz. Recordemos que y es igual a f de x. ¿Sí? Bueno, entonces este método de Newton-Raphson pues incluye a Newton, ¿qué quiere decir? Pues va a tener implícita una derivada. Recordando uno de los significados geométricos de la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿qué hace este método? Entonces tenemos una curva, ¿no? Entonces ocupamos un valor inicial, ya que el método de Newton-Raphson es un método abierto, entonces no requiere un intervalo, sino requiere solamente un valor inicial. Entonces aquí tenemos nuestro valor inicial x subíndice y. Entonces, ¿qué hace con ese punto? Tenemos ya el valor de x subíndice y. Este valor lo sustituimos en f de x para obtener y como recordemos que f de x es igual a pero como va a estar en función de x subíndice y, pues vamos a tener f de x subíndice y. Entonces, x subíndice y lo sustituimos en f de x y obtenemos f de x y, que es el valor de y. Entonces, ¿qué acabamos de obtener en ese momento? Pues una coordenada rectangular. Aquí tenemos xy y acá tenemos f de xy. Entonces acabamos de tener una coordenada x subíndice y, f de xy. Y vean que este punto solamente toca en este punto a la curva. Ahí en este momento podemos graficar una recta tangente. ¿Sí? Entonces trazamos esa recta tangente. Miren, aquí está la recta tangente. Vean cómo esta recta tangente cruza al eje de las x en este punto. Entonces, en este punto hemos obtenido un valor aproximado de la raíz que lo vamos a denominar x subíndice y más 1. Vean cómo comenzamos con un valor inicial y con el valor de la aproximación, pues ya estamos más cerca de la raíz verdadera. Y este es el valor de la aproximación que vamos a utilizar en la siguiente iteración. Después este se vuelve a convertir en nuestro punto, se vuelve a trazar otra recta tangente y vean cómo se aproxima más a la raíz. Y así sucesivamente hasta tener la mejor aproximación de la raíz verdadera. Entonces eso es lo que hace el método de Newton-Raphson. Entonces el procedimiento es el siguiente. Paso 0 porque vamos a calcular la derivada de la función, que es la que vamos a utilizar en todas las iteraciones. Después todas las iteraciones van a constar de estos 3 pasos. Paso 1, evaluar la función y evaluar la derivada. ¿Sí? Pero en el término xy y la derivada en xy también. Paso 2, calcular la raíz aproximada x subíndice y más 1, que se calcula con esta fórmula, que es igual a x subíndice y menos f de xy sobre la derivada de f de xy. Y por último, calcular el error. Aquí las iteraciones en este método, el contador i va a iniciar en el valor de 0, 0, 1, 2, 3, hasta n-1, porque estamos iniciando en el 0, hasta el número de iteraciones menos 1. Bueno, entonces para explicarles el procedimiento les voy a resolver este ejemplo. Dada la función f de x es igual a 1 sobre a la x menos x, obtener una raíz aproximada con el método de Newton-Raphson, considerando el valor inicial x subíndice 0 igual a 0, y vamos a terminar cuando el error sea menor o igual a 0.01. Entonces vamos a comenzar con los datos. Los datos pues es la función primero, nuestra función es 1 sobre a la x menos x. Vean que aquí tenemos una división donde el término que tiene la variable está en el denominador, el numerador es una constante, pues podemos aplicar una ley de los exponentes, que nos dice que el denominador sube multiplicando 1 por pero el exponente sube negativo. Entonces, e a la menos x equivale a 1 sobre a la x, que sería más simple de trabajar, ¿no? Pero también lo pueden trabajar así, menos x. Entonces, la función equivale a esto, que va a ser más simple a la hora de los procedimientos, ¿no? Entonces, el primer dato es la función. Segundo dato, valor inicial. X subíndice 0 tiene el valor de 0.
Tercer dato, el error. El error, que es donde nos va a decir dónde vamos a terminar, pues fraccionario, vamos a terminar cuando sea 0.01 en fraccionario, ¿sí? En porcentaje, pues simplemente multiplíquenlo por 100. Entonces, 0.01 por 100 es igual a 1%. Vean, si no tiene ningún signo aquí, quiere decir que está en fraccionario, quiere decir con respecto a 1, el error es 0.01, pero ya si lo multiplicamos por 100%, pues vamos a terminar cuando tengamos un error igual o menor al 1%, ¿sí? Que equivalen. ¿Qué otro dato? Paso 0, calcular la derivada. Vamos a derivar la función. Entonces vamos a obtener la derivada de la función, que es la que vamos a utilizar en todas las iteraciones. Por eso es importante que la derivada esté correcta, poner especial atención en la derivada para que esté correcta, ¿sí? Si no, en todas las iteraciones pues vamos a tener ese error. Entonces la derivada de e a la menos x es la misma función e a la menos x por la derivada del exponente, que es menos x. La derivada de menos x es menos 1 por e a la menos x, pues queda menos e a la menos x. La derivada de menos x es menos 1. Y esta es la derivada, menos e a la menos x menos 1. Esa es la derivada de la función. ¿Qué siguiente paso? Bueno, los contadores. Y pues va a iniciar en 0, 1, 2 hasta n menos 1. Hasta el número de iteraciones menos 1. Entonces, esos son los datos que necesitamos y ya podemos comenzar a aplicar el método. Entonces, voy a empezar a aplicar el método. Paso 1. Bueno, esta es la iteración 1. Esta es la iteración 1. Iteración número 1, que es cuando i es igual a 0. ¿Sí? Estamos comenzando cuando i es igual a 0. Entonces, paso 1. Vamos a evaluar f de xy y la derivada de f de xy. Entonces, f de xy. Pero i en la iteración 1, ¿qué valor tiene? 0. Entonces, va a ser f de x subíndice 0. Entonces, f de x subíndice 0, ¿qué valor tiene? Pues nos vamos a nuestros datos y x subíndice 0 tiene el valor de 0. ¿Qué significa? Pues que nos vamos a la función y cuantas x tengan, cuantas x vamos a sustituir por 0. Entonces es e a la menos x menos x. Pero x va a tomar el valor de 0 y 0. Entonces, menos por 0, 0. E a la 0, 1 menos 0, pues 1. Entonces, f de x subíndice 0 es igual a 1. Ahora vamos a evaluar la derivada con f de xy, pero y tiene el valor de, y tiene el valor de 0. Entonces, x subíndice 0 es igual a 0. Entonces, vamos a evaluar ahora la derivada, que la derivada es menos e a la menos x menos 1, pero x va a tomar el valor de 0. Entonces, menos por 0, 0. E a la 0, 1 por menos 1 menos 1, menos 2. Y ese es el paso 1, evaluar la función y evaluar la derivada con xy, en este caso x subíndice 0. Paso 1. Ahora, paso 2. Paso 2, calcular la raíz aproximada con esta fórmula. Entonces, es xy más 1, pero ¿y qué valor tiene? 0 más 1, 1. Entonces, vamos a calcular x1, que es igual a xy. ¿Y qué valor tiene? 0. Entonces, vamos a ocupar x0 menos f de xy, f de x0 sobre la derivada de xy, pero y tiene el valor de 0. Entonces, x subíndice 0, ¿qué valor tiene? 0. Menos f de x0, pues es 1. Entre la derivada de x subíndice 0, que es este, que ya calculamos, menos 2. Entonces, menos, entre menos más, 0 menos 1 medio, menos un medio positivo, 1 entre 2, 0.5. Entonces, este es el valor de la primera raíz aproximada, 0.5. x1 es igual a 0.5. Paso 2. Bueno, ese fue el paso 2. Ahora, paso 3. Paso 3 es calcular el error. El error es xy más 1, y vale 0 más 1, 1, menos xy, y tiene el valor de 0, entonces x0 sobre xy más 1, 0 más 1, 1, y valor absoluto. Entonces, x1 es el valor que acabamos de calcular, 0.5 menos x subíndice 0, que es 0, entre x1, que es igual a 0.5. Entonces, 0.5 menos 0, 0.5 entre 0.5, 1. En fraccionario es 1 el todo. Si lo multiplicamos por 100%, pues tenemos un error
del 100% en la iteración número 1. Y esta es la iteración 1 que consta de esos 3 pasos. Bueno, ahora voy a continuar con la iteración 2 porque el error es 100%, es mayor que el 1%, entonces todavía estamos lejos de una buena aproximación de la raíz. Entonces, iteración número 2, que es cuando i vale 0 en la 1, entonces en la 2 va a valer 1. Cuando i tiene el valor de 1, entonces paso 1. Paso 1, vamos a evaluar f de xy y la derivada de xy. Entonces, f de xy, pero y ahora ¿qué valor tiene? 1. Entonces, f de x1, x subíndice 1 es la que calculamos en la iteración 1, que tiene el valor de 0.5. Entonces, ese valor lo vamos a sustituir en f de x, la función es e a la menos x menos x. Pero x va a tomar el valor de 0.5 y 0.5. Entonces, chip e a la menos 0.5 menos 0.5, vamos a redondear a 4 cifras significativas, ¿sí? Porque generalmente son números irracionales, ¿no? Entonces 0.1065, pero si no pueden utilizar todas. Bueno, esto es en la función, ¿eh? Le puse en la derivada, en la función. Ahora lo vamos a evaluar, ahora sí en la derivada. x1, que es igual a la derivada de 0.5, la derivada es igual a menos e a la menos x menos 1, pero x va a tomar el valor de 0.5, entonces chip e a la menos 0.5 por menos 1 negativo menos 1 es menos 1.6065, ¿sí? Redondeado a 4 cifras significativas. Y ese es el paso 1 en la iteración 2. Bueno, entonces voy a borrar esta parte para continuar con las iteraciones. Borro todo esto. Ajá. Bueno, entonces continuamos con el paso 2. Paso 2 de la iteración 2 nos dice que vamos a calcular la raíz aproximada, que es x y más 1, pero y vale 1 más 1, 2, entonces vamos a obtener x subíndice 2, que es igual a xy, es decir, a x1 menos f de x1 sobre la derivada de x1. x1 es, ya lo borré, pero recuerden que había sido 0.5 menos f de x1 es lo que calculamos aquí, 0.1065 entre la derivada de x1, que es esto, menos 1.6065. Entonces x subíndice 2 es igual a, menos entre menos aquí va a dar más, entonces 0.5 más, abren paréntesis, 0.1065 entre 1.6065 es igual a 0.5663. Bueno, redondeado a 4 cifras significativas, pues nos queda 0.5663. Y este es el valor de la segunda raíz aproximada. Paso 3, calcular el error. Paso 3, entonces el error es igual a x y más 1. Y tiene el valor de 1 más 1, entonces va a ser x2 menos xy, que es 1 sobre x2. x2 es igual a 0.5663 menos x1.5 entre 0.5663 y le calculamos valor absoluto. Entonces 0.5663 menos 0.5 entre 0.5663 es igual a 0.1171 en fraccionario por 100% es igual a 11.71%. Entonces en la iteración 2 tenemos un error del 11.71%, sigue siendo mayor del 1%, entonces continuamos con la iteración número 3. Entonces voy a borrar esto y continúo con la iteración número 3. Iteración número 3 es cuando i es igual a 2. Paso 1. Paso 1, evaluamos f de xy, donde y tiene el valor de 2. Entonces, f de x2 es 0.5663. Lo sustituimos en la función original, que es e a la menos x menos x. Pero x va a tomar el valor de x2, que es 0.5663. 0.5663.
Y lo calculamos, entonces, chip E a la menos 0.5663 menos 0.5663 es igual a 0.0013, redondeado a 4 cifras significativas. Ahora también lo evaluamos en la derivada con x2, la derivada de x2 que tiene el valor de 0.5663, la derivada es igual a menos c a la menos x, que es 0.5663, menos 1. Entonces, menos chip E a la menos 0.5663, todo eso menos 1, es menos 1.5676, redondeado a 4 cifras significativas. Y ese es el paso 1 de la iteración número 3. Entonces nos vamos al paso 2, que es calcular la raíz aproximada. Dejen borrar esta parte. Entonces, paso 2, vamos a calcular la raíz aproximada xi más 1, y tiene el valor de 2 más 1, x3, que es igual a xi, x2 menos f de x2 sobre la derivada de x2. x2 es igual a 0.5663 menos f de x2, lo que acabamos de calcular, 0.0013, sobre la derivada de f de x2 menos 1.5676, y esto nos va a dar x3. Entonces lo calculamos, menos entre menos aquí nos va a dar más, entonces 0.5663 más 0.0013 entre 1.5676 es igual a 0.5671, esto es x3. Ahora paso 3, calcular el error. El error es xi más 1, 2 más 1, x3 menos xi, que es 2, entre x3, valor absoluto, x3 es 0.5671, x2 es 0.5663, entre 0.5671, valor absoluto, esto es igual a 0.5671 menos 0.5663 entre 0.5671, es igual a 0.0014, en fraccionario por 100% es igual a 0.1410%. Vean que el error es menor, porque miren, 0.14% ya es menor al 1%, o 0.0014 es menor que a 0.01. Entonces en este momento terminamos. Vean, estamos terminando en la iteración número 3, ya que el método de Newton-Raphson es un método abierto, por lo tanto, generalmente, en su mayoría de los casos, son más cortos que los métodos cerrados. Yo ya expliqué el método de bisección y el método de la falsa posición, que son métodos cerrados, y se fijan que les da un buen número de iteraciones. Entonces, aquí en el área de la descripción les voy a dejar el link por si los quieren repasar. Pero este método es más corto. O sea, tanto el método de bisección, de la falsa posición, del método de Newton-Raphson nos sirven para lo mismo, para encontrar aproximaciones de las raíces de funciones no lineales. El detalle es que unos son más extensos, otros métodos más cortos, como lo estamos viendo aquí en Newton-Raphson, que es súper corto, ¿no? En 3 iteraciones ya encontramos una buena aproximación de la raíz verdadera, ¿no? Con un error del 0.14%. Entonces, este es el resultado. Ahora, observen. Recuerden que les dije que el valor de la raíz lo encontramos cuando f de x es igual a 0. O sea, una raíz se encuentra cuando f de x es igual a 0. Entonces, estamos diciendo que la raíz, que en este caso la raíz aproximada, porque recuerden que este es un método numérico, entonces son aproximaciones, ¿no? Aproximada es x3 es igual a 0.5671. Si lo sustituimos en la función original, que es esta, f de 0.5671 es igual a e a la menos 0.5671 menos 0.5671, vamos a ver cuánto nos da. Chip e a la menos 0.5671 menos 0.5671, redondeado 0.00006. O sea, si lo redondeamos a 4 cifras significativas ya nos daría prácticamente 0, pero bueno, a 5 nos da 0.006. Vean que se aproxima a 0. Entonces, esta es una buena aproximación de la raíz verdadera, porque ya con 4 cifras significativas es 0, en 5 pues sí ya tenemos un 6.
con un error implícito del 0.14%. Entonces, este es el método de Newton-Raphson, es un método numérico corto que nos da una buena aproximación de la raíz verdadera. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto.